Iniciamos entonces ahí donde se encuentran en actitud de oración a Dios. Vamos a iniciar nuestra clase en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día que nos has regalado, porque al final de esta jornada podemos agradecer los méritos de tu pasión. Cada una de nuestras acciones de este día hayan sido para mayor honra y gloria tuya. Pedimos, Señor, que en esta clase podamos compartir, aprender y sobre todo poder luego transmitir a nuestros hermanos lo que aprendemos más. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a dar inicio con la clase. Solo recuérdenme quién fue quien hace 8 días tenía una duda y dijimos que íbamos a responderla en esta clase. Fui yo, hermano Minor. A ver, ¿quién habló? Que no puedo ver acá. Fausto. Fausto, bien. Nos recordamos que estábamos hablando un poco sobre la casta sacerdotal de Juan el Bautista y que por qué Juan el Bautista, si venía de la casta sacerdotal, no fue sacerdote. Bien, miren, no está complicado responder, pero sí quiero que les quede bien claro por si a ustedes también les llegan a preguntar. Vamos a empezar recordando, a ver. Ahí está. Vamos a recordar el Evangelio San Lucas 5:25, que es el que nos narra precisamente el nacimiento de Juan el Bautista. En tiempo de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer, llamada Isabel, era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía fuera en oración mientras se ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo, pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero Zacarías dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, por no haber creído en mis palabras que se cumplirán en su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañado de que permaneciera tanto tiempo en el santuario. Cuando salió no podía hablarles, y todos comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Él se expresaba por señas porque había quedado mudo. Al cumplirse el tiempo de su servicio en el templo, regresó a su casa. Poco después, su esposa Isabel concibió un hijo y permaneció oculta durante 5 meses. Ella pensaba: esto es lo que el Señor ha hecho por mí, cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres. Palabra del Señor. Bien, esta es entonces la narración de la concepción de Juan el Bautista. ¿Por qué entonces Juan el Bautista no fue sacerdote? Pues porque él tenía
la misión de Dios de ser profeta, y precisamente el último profeta precursor de Jesucristo. Entonces, pues obviamente su padre Zacarías, y después de haber quedado mudo por un tiempo por no haber creído las palabras del ángel Gabriel, no podía someter a su hijo a ser sacerdote según la casta de donde venían, porque tenía antes que todo que cumplir lo que Dios había pedido o la misión que Dios había dejado expresa para, para Juan el Bautista. Y es por eso entonces que Juan el Bautista no fue sacerdote. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Ahí está. A ver. Ahí está. La vocación de Juan Bautista no se da simplemente por el hecho de que Dios llama a su vida. También se da, se cuaja, se fecunda, se madura, porque con su libertad Juan Bautista acepta esta misión. Ya su padre Zacarías había hablado de su misión cuando Juan es llevado a circuncidar. Zacarías dice que ese niño será llamado profeta del Altísimo porque irá delante del Señor a preparar sus caminos para anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Esta es la misión del precursor, ser el hombre que va delante del Señor, que prepara sus caminos y que anuncia el gran don que es el perdón de los pecados. Lo que hace grande a Juan es que la misión que Dios le propone, él la lleva a cabo. Y el hecho de que sea el precursor, de alguna manera se convierte para Juan Bautista no solo en un motivo de gloria para él, sino que también se convierte en el modo en el que él llega a nuestras vidas. Recuérdenme qué fecha celebramos a San Juan el Bautista. 24 de junio. 24 de junio. ¿Por qué el 24 de junio? Porque le antecede 6 meses a Jesús. Ajá, exactamente. Miren, hay otro punto muy importante. Juan el Bautista es el único de los santos que celebramos su natividad, porque él no murió el 24 de junio, celebramos su nacimiento. De solo 3 personajes, digamos así, la iglesia conmemora, celebra y da fiesta a su nacimiento. La natividad de nuestro Señor Jesucristo, que se celebra ¿cuándo? A ver, la Navidad de Jesús. 25 de diciembre. Exacto, en diciembre. La Natividad de la Virgen María. 8 de septiembre. Uh-huh. Y la Natividad o el nacimiento de Juan el Bautista el 24 de junio. Bueno, yo estoy aquí en una parroquia en la que se celebra San Juan el Bautista, es el patrono, estoy en San Juan Alotenango. Pero bueno, entonces yo espero que ahí a ustedes ya les haya quedado claro que fue precisamente por eso que, aunque Juan el Bautista tenía pues la casta sacerdotal y podía haber sido sacerdote, no lo fue. Tuvo que hacer su misión y fue el ser profeta, un profeta que se fue al desierto, que lo dejó todo, que vivía, dice, pues con piel de, no me acuerdo con piel de qué estaba vestido, y que comía grillos Camello. y miel silvestre. ¿Con piel de qué? Camello. De Hermano, camellos. solo de eso me queda bastante claro. Yo de verdad no había caído en cuenta que bastaba leer el texto bíblico como para darse una idea del el porqué de San Juan Bautista no había sido sacerdote. Pero siempre uno se pregunta si, si esto fue sencillo, no representó ninguna dificultad social para Zacarías como sacerdote, cómo explicar que su hijo ya no iba a continuar, y si entonces eso, ¿será que ya habían antecedentes de algo similar en que un hijo de sacerdote renunciaba o dejaba renunciaba al derecho de ser sacerdote o no sé si derecho u obligación de serlo? ¿Será que eso era habitual? ¿Será que no representó ninguna dificultad para esa familia? Bueno, lo que pasa es que también, como lo dice el texto, las personas al ver que Zacarías salió mudo del templo sabían que había tenido una visión. Y luego pues él estaba en su oficio de presentar el sacrificio en el templo, así que cuando salió sabían que obviamente no iba a mentir,
lo que estaba diciendo. Entonces, creo que no era tanto el que representara un problema o decir, ¿y este por qué no siguió la tradición? Porque ahí pesó sobre la tradición la, la manifestación de Dios, el mensaje dado por medio del ángel Gabriel. De esa manera es que creo que no fue tanto el choque, digamos, con lo cultural de la época, sino que pues tuvo mucho más peso el suceso que se dio dentro del templo. Pero pues claro que sí, también ha de haber representado pues un cambio drástico para sus vidas. Obviamente ver a su hijo Zacarías irse al desierto y entregarse a la pobreza total, pues también es un mensaje teológico que tenemos que descubrir, ¿verdad? Ese despojarse de todo y no estar atado a nada, que es lo que San Juan quiere presentarnos por medio de su modo de vida como profeta y como el precursor de Jesucristo. Bien, vamos a dejar ahí entonces ese tema y pasamos ahora al tema del día de hoy. Hoy estamos hablando de la sabiduría de Dios. Bien, ¿de dónde viene la sabiduría? Hay un grupo de libros, miren, entran dentro del bloque de la Sagrada Escritura como los libros poéticos, y dentro de ellos se desprende un bloque de los libros, ahorita se me fue sapienciales, que entonces son los que se dividen en 7. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Bueno, aquí nos dicen que hay llamados didácticos por su enseñanza, poéticos por su forma y sapienciales por su contenido espiritual. Son 7 los libros que tenemos. Obviamente varían en las Biblias de la Iglesia Evangélica, de los hermanos protestantes, por lo que ya hablamos la vez pasada en la clase, verá que no tienen el mismo canon. Pero son estos los 7 libros sapienciales que nosotros tenemos. Todos estos son principalmente denominados libros sapienciales, porque las enseñanzas e instrucciones que Dios nos ofrece en ellos forman lo que en el Antiguo Testamento se llama sabiduría, que es el fundamento de la piedad. Temer, ofender a Dios nuestro Padre y guardar sus mandamientos con amor filial, esto es el fruto de la verdadera sabiduría. Para llegar a este parrafito que nos resume muy bien lo que es la verdadera sabiduría, se ha tenido que estudiar y redescubrir teológicamente un montón para poder nosotros llegar a esta comprensión. Los libros sapienciales indicaban al israelita cuál debía ser su conducta para acercarse a Dios. Para el cristiano actual son una fuente de enseñanza para lograr una conducta íntegra. Ante esto, pues surge la pregunta, ¿verdad? ¿Será que son útiles en la actualidad aún entonces estos libros sapienciales? Basta recordar que estos libros tienen la finalidad de proporcionar normas para alcanzar una conducta íntegra, tanto en lo religioso como en lo humano. Para concluir que el cristiano de la actualidad puede obtener para sí valiosas enseñanzas que le ayuden a lograr una delicada observancia de los mandamientos y formarse para actuar siempre conforme a los dictámenes de su conciencia. Así, con la ayuda de estos libros, se reafirma la conducta del cristiano que tiene como norma suprema a Jesucristo, su ejemplo y su ley del amor. Hay una pedagogía de la fe, una pedagogía de Dios, precisamente lo compartía con los hermanos catequistas de aquí de la parroquia, y les decía, miren la pedagogía de la fe, la pedagogía de Dios es el amor, la misericordia. Y es precisamente pues lo que nos va a marcar, los libros sapienciales, que en la actualidad seguimos usando, sí. Quienes conocen la liturgia de las horas, quienes la han podido hacer, sabrán que precisamente pues ahí tenemos la recopilación de todos los salmos a través de 4 semanas del salterio que se van dividiendo los salmos diariamente, ¿verdad? En todas sus horas. Tercia, nona, sexta, laudes, vísperas completas. Y entonces ahí tenemos, ¿verdad? Todos los salmos para poder seguir rezando con ellos. Y no solo rezando, sino que meditando. Definitivamente, esos solo los salmos, y no podemos descartar los otros 6 libros que tenemos que nos hablan precisamente de la sabiduría. Bien, vamos a
doctrina sapiencial. Fue en el Antiguo Testamento donde floreció la doctrina sapiencial. La misma búsqueda sapiencial no se desvinculó nunca de la fe en el Señor, Dios del Éxodo, y ello se debió a la convicción que se mantuvo siempre presente en la historia del pueblo elegido, de que solo en Dios residía la sabiduría perfecta. Por ello, el temor del Señor, es decir, la orientación religiosa y vital hacia Él, fue considerado el principio, el fundamento, la escuela de la verdadera sabiduría. Ahí si alguien con su Biblia en mano puede buscar Proverbios, 1:7 y 9:10, para ver qué nos dice Proverbios sobre la verdadera sabiduría. ¿Alguien que lo tenga por ahí? No todo, solo uno que me haga favor de leer. El temor de Yahvé es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Muchísimas gracias. Exactamente. Miren aquí la comparación o la analogía entre los necios y los sabios. Los sabios eran los que cumplían la voluntad de Dios. Los necios eran los que se negaban a poder cumplirla. Bueno, pues es una de las partes, ¿verdad?, de la sabiduría. De hecho, tras el exilio se comprende con mayor claridad que la sabiduría humana es un reflejo de la sabiduría divina, que Dios derramó sobre todas sus obras y sobre toda carne, según su liberalidad. Eclesiástico 1:9-10. El momento más alto de la donación de la sabiduría tiene lugar con la revelación al pueblo elegido, al que el Señor hace conocer su palabra. Deuteronomio 30:14. Es más, la sabiduría divina conocida en la forma más plena de que el hombre es capaz, es la revelación misma. La Torá, el libro de la alianza de Dios Altísimo. ¿Cuál es la Torá, ustedes? La ley judía, la Torá. La Torá, la ley judía. Pentateuco. El Pentateuco. ¿Cuál es el Pentateuco? A ver, antes de que se los muestre. ¿De dónde viene la palabra Pentateuco? 5. 5, penta. ¿Se acuerdan del pentagrama en la escuela cuando nos hacían hacer 5 líneas en la clase de música? Penta, 5. Los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. muy bien. Precisamente, la Torá. Vamos a ver un poco qué es la Torá. La Torá, en hebreo, instrucción, enseñanza o doctrina. Eso es lo que quiere decir. Es el texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo judío. Es llamada Pentateuco en el cristianismo y constituye la base y el fundamento del judaísmo. Los libros que forman la Torá son Génesis, Bereshit, que quiere decir en el comienzo, por eso también el origen se dice el Génesis, Éxodo, Shemot, que son los nombres, Levítico, Vayikra y Llamó, Números, Benibar, que quiere decir el desierto, Deuteronomio, Devarim, palabras, cosas, leyes. Tanto la Torá como el Tanaj constituyen aquello que los cristianos denominan Antiguo Testamento. Bueno, nosotros el Antiguo Testamento es la Torá junto con la Tanaj, ¿verdad? Para los judíos. Entonces los judíos pues tienen esa división, Torá y Tanaj. Bueno, nosotros tenemos muchas más divisiones, ¿verdad? Lo que hablábamos en clases pasadas, ¿verdad? Que tenemos un sinfín de bloques dentro del Antiguo Testamento, contando el Pentateuco, que sería la primera parte, los proféticos, los sapienciales, los poéticos, y ahí nos vamos. A ver, ¿qué más? La sabiduría divina
aparece en este contexto como el designio misterioso de Dios que está en el origen de la creación y de la salvación. Es la luz que lo ilumina todo, la palabra que revela, la fuerza del amor que une a Dios con su creación y con su pueblo. La sabiduría divina no se considera una doctrina abstracta, sino una persona que procede de Dios, está cerca de Él desde el principio, en su delicia en el momento de la creación del mundo y del hombre, durante la cual se deleita ante Él. Alguien que me busque Proverbios 8:23. Versículo 23. Desde la eternidad fui fundada, desde el principio, antes que la tierra. Muy bien. Aquí vemos entonces cómo se le va dando pues también una personificación a la sabiduría, porque se dice que estaba desde el principio. Bueno, ¿a qué les recuerda este texto que acabamos de escuchar de Proverbios 8:23? San Juan 1. San Juan 1:1. Al prólogo de San Juan, ¿verdad? Miren, ahí vamos a ir haciendo un poco las analogías entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y vamos a ver que es curioso cómo muchos textos van a ser muy parecidos del Antiguo en el Nuevo. Y pues es que obviamente, ¿verdad? Había una relación muy inexada entre los dos, porque pues obviamente era lo que se conocía, y de ahí pues hay mucho que sacaron los hagiógrafos del Nuevo Testamento. Bien. A este nivel de símbolo personalizado del designio divino, la sabiduría es una figura con la que se presenta la intimidad de la comunión con Dios y la exigencia de una respuesta personal de amor. Aquí, antes de continuar, vimos que dentro de los libros sapienciales está el libro de Job. Fíjense ustedes que en el exilio, como bien lo decía a la diapositiva anterior, se da este renacer o florecer de los libros sapienciales. Porque fíjense que el libro de Job apareció en un momento en el que estaba muy metido en la mentalidad una imagen de un Dios que era premio-castigo. Te portas mal, tienes un castigo, te portas bien, tienes un premio. Pero entonces en esa mentalidad se sabía que a quien le iba mal era porque se portaba mal o porque era una mala persona. Y entonces el libro de Job viene a romper ese esquema que se tenía hasta ese entonces. Recuerdan ustedes, Job era un hombre de Dios, un hombre entregado, que siempre estaba disponible para él, y de repente se viene todo el montón de atrocidades que pasaron en su vida, mueren sus hijos, muere su esposa, se acaba el ganado, se quema su hacienda o su casa. Y no fue porque él fuera una mala persona, pasó. Claro, tenemos que también entender que el género literario en el que se escribe, pues es un poquito, digamos, tirando un poco a lo cómico. El diablo, la figura del enemigo que se presenta en Job, es un poco caricaturesca, alguien que juega al ser el que va a ir a molestar a Job y que le pide permiso a Dios. Obviamente sabemos que no es precisamente la figura del enemigo, pero pues en este libro el escritor sagrado pues lo presenta así, y lo presenta así para poder pues expresar ese modo de actuar de Dios. Pues ustedes supongo que ya han leído el libro de Job, saben muy bien la conclusión, todo lo que pasó después de que Job perdió todo, y pues la enseñanza que nos viene a dejar. Pero para aquel entonces eso fue bastante chocante. Para la gente, para el pueblo fue bastante chocante escuchar la historia del libro de Job. Saber que Job, siendo un hombre justo, recibía tanto mal, y decían, pero ¿por qué va? Si se supone que el que recibe mal es solamente el que se porta mal. Entonces, ahí viene un poco porque está también entre los libros sapienciales, y también para que ustedes reflexionen un poco sobre este libro, y si no lo han leído, pues léanlo, y si ya lo leyeron, vuélvanlo a leer y con un poquito más de reflexión para
para ir viendo. Bien, continuamos. La sabiduría aparece por ello como la esposa, Proverbios 4:6, la compañera de vida, con las motivaciones profundas del amor. La sabiduría invita al hombre a la comunión con ella y en consecuencia a la comunión con el Dios vivo. Esta comunión se describe con la imagen litúrgica del banquete. Venid y comed mi pan y bebed mi vino que he mezclado. Proverbios 9:5. Ven ahí también los dos signos, Mano, el pan y el vino, ¿sí? acaba de mencionar de esposa. ¿Esto tiene alguna relación con las bodas del Cordero? Sí, leamos Proverbios 4:6-9. No la 4, 6, 9. No la abandones y ella te guardará. Ámala y ella será tu defensa. El comienzo de la sabiduría es: adquiere la sabiduría a costa de todos tus bienes. Adquiere la inteligencia, haz acopio de ella y ella te ensalzará. Ella te honrará si tú la abrazas. Pondrá en tu cabeza una diadema de gracia, una espléndida corona será tu regalo. Gracias. Bien, aquí hacen ellos una analogía con la figura del esposo y la esposa, como se hizo también en las bodas del Cordero. Claro que teológicamente le vamos dando muchas más tonalidades de significación para nuestra vida cristiana. Pero sobre todo llama la atención eso, miren, se enfatizaba bastante la sabiduría y la sabiduría como ese poderse detener, poder ser más cauteloso en todo lo que se hacía. Creo que desde los tiempos antiguos el ser impulsivo, el no detenerse a pensar las cosas ha sido siempre un gran problema. Claro, como estamos viendo, la sabiduría venía a ser el cumplir los designios de Dios, pero ¿cómo voy a cumplir los designios de Dios si yo no me detengo a pensar o a razonar lo que Dios quiere de mí? Tenemos personajes que actuaron también impulsivamente, no solo en el Antiguo, sino que en el Nuevo Testamento. Está ahí también la figura de Pedro. ¿Recuerdan ustedes? Pedro era una persona que era muy impulsiva. A lo primero contestaba, a lo primero decía, a lo primero se aventaba. ¿Recuerdan ustedes cuando se salta del barco y mira a Jesús caminando sobre las aguas? Jesús va también trabajando con él y con esa parte de su personalidad. Pero es parte de, y la analogía la vamos a tener aquí novio, novia, esposo, esposa, que se va a dar también mucho después en los evangelios, pero ahí hablando de Jesucristo y sobre todo en las cartas de Pablo ya se va enfocando a Jesucristo y la iglesia. Recuerdan ustedes, ya esa analogía de esposo, esposa cambia a la iglesia con Jesús, y luego cuerpo, cabeza. Y entonces siempre van a tener estas analogías, como también la analogía de siempre de Dios en una persona, ¿verdad? Y ya personificado como un padre. Y entonces toda esa analogía es la que vamos a seguir viendo. La última parte dice una imagen que la apocalíptica volverá a tomar para expresar la comunión eterna con Dios, cuando Él mismo elimine la muerte para siempre. Alguien que me haga favor de leer Isaías 25:6-7. El profeta Isaías. Uh-huh. Hará Yahvé Sebaot a todos los pueblos en este monte un convite de manjares frescos, convite de buenos vinos, manjares de tuétanos, vinos depurados. Consumirá en este monte el velo que cubre a todos los pueblos y la cobertura que cubre a todas las gentes. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bien, nos habla del banquete y de ese terminar. Pero me llama la atención porque está diciendo que es la apocalíptica la que vuelve a tomar y a expresar esa comunión eterna con Dios. Pero habla de la apocalíptica y estamos leyendo Isaías. ¿Tienen ustedes también claro
libro del Apocalipsis con la apocalíptica? Como la revelación, ¿no? ¿Algo así? Ajá, el Apocalipsis. Miren, muchos cuando oyen apocalíptica piensan solamente en el Apocalipsis. La apocalíptica también es un género literario que se utiliza en toda la Sagrada Escritura. Entonces, hay varios libros de la Sagrada Escritura que utilizan la apocalíptica. Y en parte está este fragmento de Isaías que utiliza la apocalíptica en su narración. Y entonces, pues, es parte de... Les voy a dejar hoy de tarea para dentro de 8 días que vayan Daniel. ustedes a investigarse un poquito eso de la apocalíptica, qué es, cómo funciona. Igual yo lo voy a explicar, pero para que ustedes lo tengan fresco, lo voy a apuntar porque después se me olvida, tengo que explicar. Apocalíptica. Hoy no se me olvidó lo de San Juan, pero porque nos iba a servir también. Bien, continuemos. En el Nuevo Testamento son varios los textos que presentan a Jesús lleno de la sabiduría divina. El Evangelio de la Infancia, según San Lucas, insinúa el rico significado de la presencia de Jesús entre los doctores del templo, donde cuantos le oían quedaban estupefactos de su inteligencia. Y resume la vida oculta en Nazaret con las conocidas palabras. Jesús crecía en sabiduría, edad y gracia ante Dios y ante los hombres. Ya pasamos la lectura de la infancia de Jesús, pero creo que vale la pena aquí recordarlo por esta mención que nos hace este texto. Y es que precisamente era eso, ¿verdad? Recuerdan ustedes qué edad tenía. Bueno, después se nos habla ya de Jesús hablando en las sinagogas ya de grande, ¿verdad? Pero ¿qué edad tenía cuando va a hablar con los doctores del templo? ¿Recuerdan ustedes eso? 12. 12 años. Y luego, pues bueno, que pasó luego de un pasaje en el que hizo sufrir a María y a San José, ¿verdad? Porque se les desaparece 3 días, no lo encontraron y lo fueron a encontrar. Tan tranquilo él hablando con los doctores del templo. Pero es esa sabiduría, ¿verdad? Que él también tenía y que podía compartir. Pero luego, pues también ya vimos un poco hace 8 días sobre el secreto mesiánico. Luego, pues se vuelve a esconder en su infancia y vive pues esos años así de oscuridad que llaman algunos veranos que pues Jesús vive una vida normal. Iba creciendo en sabiduría, en edad y gracia. Una sabiduría que tenía, pero que la iba fortaleciendo al pasar los años. Durante los años del ministerio de Jesús, su doctrina suscitaba sorpresa y admiración. Y la muchedumbre que le oía se maravillaba diciendo, ¿de dónde le viene a este tales cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Marcos 6:2. Recuerdan también ustedes cuando dijeron, ¿verdad? Pero no es este el hijo del carpintero, ¿verdad? ¿Cómo viene ahora él a hablar así? Esta sabiduría que procedía de Dios confería a Jesús un prestigio especial, porque les enseñaba como quien tiene poder y no como sus doctores. Por ello se presenta como quien es más que Salomón. Salomón, ¿se recuerdan ustedes? El rey que alcanzó su fama por ser el sabio. Y claro, una sabiduría que él consiguió también desde la humildad. ¿Recuerdan ustedes por qué Dios le concedió a Salomón esa sabiduría? Porque la pidió. Pidió nada más, no pidió riquezas ni nada, cosas materiales, ¿no? Uh-huh. Exacto, al final termina mal el pobre Salomón, ¿verdad? Pero en ese momento pidió la sabiduría de Dios y le fue dada. Y él dijo, pues sí, precisamente no, ¿verdad? Y con esa misma sabiduría, pues lo que pudo haber pedido lo consiguió después. Puesto que Salomón es la figura ideal de quien ha recibido la sabiduría divina, se concluye que en esas palabras Jesús aparece explícitamente como la verdadera sabiduría revelada a los hombres. Y claro, ¿verdad? Sabemos después que así fue. Él es la verdad, el camino y la vida. La fe en Jesús, sabiduría de Dios, conduce a un conocimiento pleno de la voluntad divina, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, y hace posible comportarse de una manera digna del Señor.
procurando serle gratos en todo, dando frutos de toda obra buena y creciendo en el comportamiento de Dios. Esto es precisamente, digamos, lo último, lo más explicado, lo más digerido en la Sagrada Escritura sobre la sabiduría. Colosenses 1, 9, 10. Es precisamente eso, el hombre con sabiduría e inteligencia va a poder llegar a tener la conducta que Dios espera de él. Y con ello, poderle ser grato a Dios y poder dar frutos en todas las obras que realice. Y es precisamente lo que nosotros debemos de pedir. Todos cuando hicimos la confirmación, estudiamos los dones del Espíritu Santo, que son ¿cuántos ustedes? A mí se me olvida. 7. ¿Cuántos? Los 10 dones del Espíritu Santo, ¿no? 7. 7. Ah, bueno, 7. Después ahí me andan confundiendo. Sí, 7. Y claro, entre ellos está la sabiduría, la inteligencia, consejo, piedad, temor de Dios. Pues bueno, pues la sabiduría, ¿verdad? Está aquí unida a la inteligencia. ¿No quiere cambiar de hoja? A ver, me pasé de... Ahí está. Bien. Veamos. Por su parte, el evangelista Juan, evocando la sabiduría descrita en su intimidad con Dios, habla del verbo que estaba en el principio junto a Dios y confiesa que el verbo era Dios. Juan 1:1, lo que habíamos dicho, ¿se acuerdan? El prólogo de San Juan. La sabiduría que en el Antiguo Testamento había llegado a equipararse a la palabra de Dios es identificada ahora con Jesús, el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Como la sabiduría, también Jesús, verbo de Dios, invita al banquete de su palabra y de su cuerpo, porque Él es el pan de vida. Da el agua viva del Espíritu, tiene palabras de vida eterna. Prácticamente San Juan y la teología, ¿verdad? La teología de Juan, el pan de vida, que ustedes también habrán leído. Esta fe en Jesús, revelador del Padre, constituye el aspecto más sublime y consolador de la buena nueva. Este es precisamente el testimonio que nos llega de las primeras comunidades cristianas, en las cuales continuaba resonando el himno de alabanza que Jesús había elevado al Padre bendiciéndolo porque en su beneplácito había revelado estas cosas a los pequeños y lo había ocultado a quien, decía Jesús. A los entendidos, a los sabios. Exacto. Acuérdense que había una definición de sabios en el tiempo de Jesús que no concordaba con la definición de sabiduría que Dios tenía. Entonces, eso era lo que iba marcando Jesús en su prédica, en su presentación del reino de Dios. La iglesia ha crecido a través de los siglos con esta fe. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. En definitiva, revelándonos al Hijo mediante el Espíritu, Dios nos manifiesta su designio, su sabiduría, la riqueza de su gracia, que derramó superabundantemente sobre nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Nuevamente, ¿verdad? Efesios 1:8. Esa unidad entre sabiduría e inteligencia. A ver. Bueno, ahí terminamos el tema. Esto ya es de lo que tenían que leer para hoy. Bueno, la sabiduría de Dios, y hablamos de los libros sapienciales, hablamos un poquito también de Juan el Bautista, y también si pusieron atención en el relato del nacimiento de Juan, hablaba un poco también de quien con toda sabiduría iba a estar lleno de sabiduría y del Espíritu de Dios. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Pregunta, aporte sobre el tema de la sabiduría. Bien. ¿No? Pasamos a lo que sigue. Para hoy, ustedes tenían o tienen, porque tienen todavía tiempo,
para entregarme su resumen sobre el capítulo que les correspondía leer, la transfiguración. Ahí yo coloqué algunas palabras claves de todo el capítulo ese que leyeron. Alguno que quiera compartir lo que le pareció, lo que le impactó, o lo que le llamó la atención, algo que no había escuchado y lo leyó ahí. No todos, no todos. Bueno, no todos lo han leído, y los que lo leyeron de plano que no están, porque sí me mandaron algunos la tarea. Pero algún dato interesante sobre la transfiguración, hermano. Bueno, yo creo que ahí está un poco como más desglosado, ¿verdad? Pero según lo que siempre hemos escuchado a través de la liturgia de la palabra en las Eucaristías y en las homilías, pues la transfiguración es la manifestación de la gloria de Dios, ¿verdad? Lo que ellos, los apóstoles pudieron vivir era como la revelación que él les estaba dando de cómo sería entiendo yo, pues la vida gloriosa, ¿verdad? La de Jesucristo. Y yo creo que lo de la luz y lo de la vestidura blanca, pues es el significado de la pureza, ¿verdad? La nube, pues, era la presencia de Dios, ¿verdad? Porque desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel iba en el desierto, pues los cubría una nube, ¿verdad? La presencia de Dios que los cuidaba. Entonces, la manifestación de Dios, como dice ahí en el documento, la manifestación de Dios en una nube, era cuando Dios pues se daba a conocer a través en ese tiempo pues ya a través de Jesucristo. Eso es lo que más o menos yo entendí, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que sí necesitaríamos más tiempo para la explicación de todo el documento, ¿verdad? Pero lo importante es para nosotros, especialmente también en este tiempo, por medio de nuestra fe, saber realmente que nosotros estamos en un camino de conversión, que somos peregrinos aquí y que algún día, si Dios lo permite, vamos a poder gozar de esa gloria, ¿verdad? De esa manifestación que Él tuvo con sus discípulos en ese tiempo, ¿verdad? Que nosotros lo hemos conocido solamente a través de la Escritura, ¿verdad? Y de la transmisión de conocimientos que nos dan los sacerdotes a través de la homilía. Muy bien, gracias, Claudia. ¿Alguien más iba a hablar? Sí, yo, hermano. A ver, Yo leí en el documento que la nube es presencia de Dios. Solo a partir de esta síntesis podrá surgir la afirmación de su filiación divina. Pero hay dos cosas que me llaman mucho la atención en las actitudes de Jesús, en el estilo de vida y las condiciones de vida. Yo entendí que se centraron más en las condiciones de vida de Jesús. No sé si estoy bien o mal, hermano. Va bien. Bueno, ahí pensé que iba a ahondar otro poquito más. Sí, acuérdense. Ajá. No, nada más, hermano. Perdón. Vaya, está bien, no tenga pena, Stuart. Sí, precisamente eso. Por eso yo hice ese desglose o les puse esas palabras claves porque vamos entendiendo un poquito la luz, la nube, muy bien lo dijeron, epifanía, ¿qué quiere decir qué? ¿Cuál es la traducción de epifanía? Manifestación, ¿no? Manifestación, la manifestación que se dio por medio de la transfiguración, la gloria mesiánica, ¿recuerdan el secreto mesiánico? Aquí fue la glorificación mesiánica, aquí se dio a presentar, y sobre todo eso último que puse, y que más de alguno lo escribió también en su trabajo y aparecía en el documento.
Precisamente la transfiguración presentó la originalidad de Jesús a estos apóstoles, que ellos al principio tampoco entendían qué era lo que estaba pasando. Bueno, Pedrito dijo, ahora hagamos aquí 3 chozas, que aquí estamos muy bien, y aquí quedémonos. Pero para nosotros, para nuestro curso específicamente también, nos tiene que decir sobre todo esta originalidad de Jesús. Dios humanamente divino o visible, ¿verdad? Que fue precisamente lo que se dio con la transfiguración. Ese adelanto de la gloria, como ustedes bien lo decían. Y entonces lo que decía Estuardo es cierto, hasta cierto punto, los mismos apóstoles, que eran los que estaban más cerca de él, se habían quedado más con su, a ver, el estilo de vida era lo que no habían todavía ellos entendido, se habían quedado más en, ¿qué había dicho usted, don Estuardo? Perdón. Las condiciones de vida. En las condiciones, el ambiente, el contexto. Fue muy difícil para ellos también como que adentrarse en el misterio y caer en la cuenta de ese estilo, que no era bueno, que es un estilo de vida, es una forma de vida, era su ser. Por eso el documento nos dice que en la transfiguración Jesús muestra su ser, ahí deja visible su ser para los apóstoles, y es precisamente esa unidad. Yo les decía a los catequistas que nos resulta ahora bastante más fácil, siento yo, presentar a Jesús el hombre, porque tenemos como que mucho de dónde poder nosotros jalar, pero ahora cuando queremos presentar a Jesús Dios, nos quedamos con que sí, es el Hijo de Dios, y ya. Entonces hay que ahondar también un poquito más en cómo presentar a Jesús en su realidad divina, en su realidad de Dios, Dios humanamente visible, como bien lo decía el documento que leímos. Pero bueno, esto es prácticamente, como les digo, un resumen, pero así breve, muy breve de lo que era el documento que tenían que leer. Yo espero que les haya ayudado en algo, que les siga despertando el interés por seguir Perdón, leyendo. hermano, yo tengo no una duda, si me surgió cuando estaba leyendo el tema. Pero pues, claramente, bueno, teológicamente se sabe que esta parte de la transfiguración es la glorificación del Señor, ¿verdad? O sea, el Señor se manifiesta en todo su esplendor, ¿sí? En todo su esplendor, a los que Él quiere, ¿verdad? ¿Sí? A los que Él escoge, por ejemplo, a sus apóstoles o a todo aquel que le quiera servir, ¿verdad? Pero me llamaba la atención algo, precisamente porque ayer estaba viendo yo una película de Santa Teresa del Niño Jesús. ¿Los santos lograrán alcanzar esta glorificación en su magnitud? Porque yo siento de que, bueno, ellos se encuentran y saben que ese es su amado y han encontrado y no lo quieren soltar, ¿verdad? Y van en busca, ¿va? Y hay una parte que me impresionaba también de este texto, y lo escuchaba también en el resto de los lados, que cada vez que una persona se quiere acercar a Dios, o sea, en la glorificación, se va haciendo más humilde, ¿ah? Se va ingresando a la humildad, ¿verdad? Para poder entrar en esto, ¿verdad? Pero sí, esa duda me surgió igual precisamente ahorita, ¿verdad? O sea, ¿realmente los santos alcanzarán esa glorificación? O sea, en su magnitud. Bueno, mira, todos vamos a llegar al momento de ver a Dios cara a cara, o nos adelantaron ya, pero mira, esto está un poco como el tema de van a resucitar y ya no habrá hombres y mujeres, esposo, esposa, sino que todos serán iguales. El ser espiritual. Bueno, este es uno de los grandes misterios, ¿verdad? Yo no podría asegurarte aquí que sí, los santos llegaron a la glorificación completa. Es un misterio de Dios, por eso tenemos los misterios en la iglesia, ¿verdad? Cosas que logramos captar hasta cierto punto y ya de ahí no podemos pasar, ya es la sabiduría de Dios y nosotros la tenemos en un grado mucho que menor. Pero creo que sí, ellos en su estilo de vida,
en su forma de vivir han alcanzado de cierta manera pues ya un cierto grado de santidad, por eso son nombrados santos. El Papa Francisco nos dice también ahora, cuando sacó Gaudete et Exsultate, los santos de la puerta de al lado, cuántas personas que sin estar en el libro o en los santorales han tenido una vida llena de ese amor de Dios, de esa presencia de Él, de presentar su misericordia, y que sin ser declarados santos han sido santos en vida, ¿verdad? Claro que vos hablas de una santa que ha sido pues mística y que tenemos muchos santos así que pues alcanzan un nivel que Dios les ha permitido pues, tener ese nivel de santidad y experimentar ciertas situaciones que han sido, acuérdense también, no solo para glorificación de ellos. Todo lo que hacemos, lo decía yo en la oración al inicio, que todos nuestros actos, nuestras obras y nuestros pensamientos sean siempre para mayor gloria de quién, pues de Él, ¿no? De Dios. Y entonces, siempre eso, los santos nos muestran un modelo de vida que nosotros podemos saber que no es imposible tener un modo de vida, un estilo de vida, pero que ellos a su vez están imitando un estilo de vida anterior y ese estilo de vida es solamente el mismo y el único por el que nuestra fe es cristocéntrica, ¿verdad? Ellos han querido seguir a Cristo desde un estilo de vida. Y yo creo que eso es otra de las cosas. Uno tiene su santo de devoción y con esto quiero terminar y creo que está bien también con un poquito con lo del tema que estamos viendo. Uno, pues la sabiduría cada quien la tiene. Todos tenemos el don de la sabiduría, tenemos que aprender a desarrollarla en nuestra vida, cada uno humanamente, como bien lo decías, requiere humildad el poder acercarse a mucha humildad. La sabiduría va unida, y lo vimos en los textos, a la inteligencia, pero no se puede separar tampoco nunca de la humildad. Y entonces cuando tenemos un santo de devoción y decimos, sí, San Francisco, yo quiero ser como San Francisco, ahí ojo y momento, porque los santos siempre van a ser ese modelo de vida que nos dice si se puede, pero no vamos a nosotros querer imitar o ser fielmente, estrictamente, como el estilo de vida que llevaron los santos. Cada uno está en su contexto de vida y cada uno desde la realidad en la que está, tiene que buscar su santidad. Y eso porque también ahora yo ya cerca a la ordenación diaconal, hablábamos de eso y decíamos, bueno, es que este es el sacramento del orden sacerdotal, pero en el laico está el sacramento del matrimonio. Y cada quien en el sacramento que esté viviendo, en el modo de vida que tiene que buscar la santidad. Creo que es muy, muy bueno leer la Gaudete Exsultate. El Papa Francisco da muchas claves ahí de la santidad. Entonces, pero sí, son los santos los que nos han dejado pues ese testimonio de vida, de que la santidad se puede vivir, de que la santidad es posible y que no es algo que está hasta allá arriba, que no lo podamos alcanzar, es algo que se va trabajando día con día. Entonces, únicamente eso, hermanos, yo creo que no tengo ninguna otra diapositiva. Bueno, es un poquito sobre la transfiguración. La transfiguración de Jesús es un evento narrado en los evangelios sinópticos según San Mateo, San Marcos y San Lucas. Ah, sí, eso es otro hecho, no está en San Juan. En San Juan no aparece la transfiguración. No sé si leyeron, pero el texto también da una clave ahí. San Juan no lo colocó porque él dice que toda la vida de Jesús, toda la actividad de Jesús era una presentación de su gloria. Entonces, por eso San Juan en su teología no lo coloca. Bueno, vuelve radiante la gloria divina sobre la montaña. A estos pasajes Jesús y 3 de sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, se dirigen a la montaña, monte Tabor o monte de la transfiguración, a orar. En la montaña Jesús empieza a brillar con rayos brillantes de luz, generalmente llamada luz tabórica. Entonces los profetas Moisés y Elías aparecen al lado de él y habla con ellos. Entonces Jesús es llamado Hijo por una voz en el cielo, que es Dios Padre, como en el bautismo de Jesús. Es otro punto interesante. La transfiguración viene a ser la epifanía o la manifestación trinitaria. Ahí está Jesús, está el Espíritu Santo y está Dios. Como ustedes lo han dicho, verán la nube, la manifestación de Dios, Jesús y el Espíritu Santo que inundaba con su luz.
Bien, pues ahí terminamos entonces esta clase. Yo espero que les haya ayudado un montón. Damos gracias, Señor, por este día que nos has permitido vivir. Te agradecemos por todos los bienes recibidos. Te pedimos que nos ayudes, que nos concedas tu sabiduría para ir siempre por el camino perfecto como nos lo has indicado tú. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.